¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Gracias por unirse nuevamente a este programa Diálogos con Expertos. A nombre de la Universidad de Anáhuac, México, del Centro de Alta Dirección en Economía y Negocios, de AMEDIR y de RHTV, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tenemos como invitado de honor, de verdad, un lujo, a Mario Correa. Mauricio Reynoso, buenas tardes, ¿cómo estás? Perdón que no te había dado la oportunidad de saludar a nuestro público. Ya ves, Martita, ¿cómo eres? No. Encantado de saludarlos nuevamente. Una nueva edición de nuestro programa Diálogos con Expertos, acompañando a la maestra Marta Beatriz Valderrama, un honor y un privilegio y un gran invitado esta tarde, Marta. Bienvenido, Sí, Mario. sí. Y el tema de hoy, nada más para que vean por qué tengo este invitado de super lujo, es el entorno económico global y su impacto en el mercado laboral. Es un tema que a toda la comunidad de recursos humanos nos resulta de sumo interés. Les presento a mi querido y me precio de ser su amiga Mario Correa. Es licenciado en Economía y maestro en Finanzas por el ITAM. Cuenta con más de 30 años de experiencia en análisis de economía de México, laborando en diversas empresas, algunas de ellas la Secretaría de Hacienda, el Centro de Análisis e Investigación Económico del ITAM, también en Scotiabank, entre otros. Ha participado como conferencista y comentarista en diversos foros y bueno, actualmente es nuestro presidente del Comité de Estudios Económicos en el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, consejero económico de la Cámara de Comercio canadiense, y algo que muy presumible, porque yo lo sigo y lo escucho, tiene su programa en YouTube de Economía en Breve, que de verdad es un deleite escucharlo, aparte de que nos actualiza y nos pone a la punta de toda la información en materia económica financiera. Bienvenido, Mario. De verdad, muchas gracias por acompañarnos este día. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor y un gusto estar aquí y poder platicar acerca de estos temas. Muchas gracias por comentar sobre mi programa y qué bueno que te es de utilidad, Marta. Ojalá les sea útil también a mucha gente del auditorio. Estoy cierta que sí. Pues, ¿qué te parece si inicio con una pregunta muy general, muy amplia? Justamente, ¿qué nos puedes comentar sobre este tema tan relevante que ya sé que trae implícito pues toda la parte de inflación, la parte de la guerra, la parte de la cadena de suministros, mil cosas, pero que en sí pues es esto, cómo está nuestra economía global y esto cómo impacta en nuestro ámbito laboral, Mario? Muchas gracias. Fíjate que son tiempos donde si normalmente hay cambios en las empresas, en el modo de hacer negocios, en la incorporación de tecnología y son cambios a los cuales la gente tiene que prestarle atención, en estos tiempos estos cambios se están acelerando de forma pues impresionante. Van a venir más hacia adelante muchas circunstancias, situaciones nuevas a las cuales va a haber que irse adaptando. Y creo que lo que está pasando ahorita en el entorno ha empezado a acelerar muchos de estos cambios en dos partes. Primero, diría yo, desde la crisis del 2008 a la fecha, empieza a darse cierto freno al proceso de globalización que había habido en la economía del mundo, y ahorita voy a platicar porque esto es bien importante, pero ahora recientemente con la invasión de Rusia a Ucrania, pues están acelerando muchas de estas cambios, de estas circunstancias, diría yo, de forma desafortunada para el mundo, y esto representa retos muy, muy importantes para las personas del lado de las empresas, pero también del lado como uno como profesionista, como trabajador, tiene que estar muy consciente de estos cambios. Primero, en el tema de la globalización, que me parece muy importante, mira, de los 80s, pero sobre todo después de que cae el muro de Berlín y sobre todo del 2000 para acá, en el mundo había venido dándose un proceso de mayor integración económica, donde los países pues buscaban cooperar a escalas cada vez mayores. Las empresas buscaban también satisfacer mercados cada vez más globales, más grandes. Para eso tenían que ver dónde era mejor producir. Se empiezan a generar una serie de cadenas de suministro cada vez más lejanas, cada vez más especializadas.
se da una filosofía que se llamaba en las empresas el just in time, Sí. que quiere decir que de muchos de los productos que se hacían, pues se manufacturaban en diferentes partes del mundo, tenías proveedores que a lo mejor estaban en algún lugar de Asia, pero que con las cadenas que se habían venido construyendo de logística, de transporte, llegaban a tu fábrica justo en el momento en el que necesitabas esa pieza para poder hacer tu producto y venderlo más adelante. Eso permitió todo este proceso de mayor integración económica, cooperación, que era para aprovechar estas mayores economías a escala, permitió que muchos de los bienes y servicios que consumimos fueran bajando de precio en el tiempo. A mí me gusta poner un ejemplo, que es el desarrollo, inclusive de una de las piezas de tecnología más importantes. Hoy día se ve difícil vivir sin eso, como un teléfono celular. El primer iPhone que desarrolla Apple, invirtieron para su desarrollo $2.600 millones. Ahora, imagínate que Apple estaba pensando, y nada más para hacer unos números fáciles, si Apple hubiera estado pensando vender, vamos a decir, 1 millón de aparatos, pensaba un mercado local como California, nada más para recuperar la inversión, cada aparatito costaría $2.600. ¿Cuántas personas pueden comprar un teléfono celular de $2.600? Pues muy poquitas. Pero cuando se amplía la escala, cuando te das cuenta que Apple estaba pensando no en vender 1 millón de aparatos, sino cientos de millones, eso te permite bajarle el precio a las cosas que produces en el día a día. Los primeros iPhones habrán costado, no sé, $200, $300, y se fueron amortizando en el tiempo todas estas inversiones. Esa es una de las ventajas que te da la globalización, la cooperación internacional, el producir los diferentes productos en las localidades donde hay ciertas ventajas comparativas, donde a lo mejor tienes más materiales, donde a lo mejor la mano de obra es más barata. En todo este periodo de tiempo, pues China se convirtió en la fábrica del mundo, porque lo que tenían ellos como ventaja competitiva era mucha gente que no era un trabajo muy calificado, pero muchas empresas manufactureras se fueron para allá. Bueno, esto generó una serie de ventajas. O sea, todos los consumidores, especialmente en el mundo occidental, pues vimos cómo se desarrollaron estas tecnologías que fueron bajando de precio. Muchos de los bienes en el día a día, por ejemplo, la ropa, los zapatos, que cada vez se producían más en algún lugar de Asia, ¿no? En Vietnam, por ejemplo, que se producían muchas telas y zapatos y diferentes tipos de estas mercancías, permitieron que los consumidores en el mundo mejoraran su nivel de vida porque iban bajando de precios. Bueno, ¿qué pasa en los últimos años, especialmente, diría yo, después de la crisis del 2008, empiezan a cambiar una serie de cosas? Después llegan, pues el Brexit, llega Trump a Estados Unidos, empieza a cambiar esta idea de seguir cooperando a niveles cada vez más grandes a escala global. Los países empiezan a tratar de ver hacia adentro. Se habla de esta competencia, entre comillas, desleal, ¿no?, que hacen las gentes produciendo en otros lados. Y ahorita con la invasión a Ucrania, se rompe, creo yo, por completo ya esta intención de seguir profundizando la cooperación económica y la globalización. Hoy día estás viendo con toda claridad que hay un grupo de países, todo el occidente, Estados Unidos, Europa, con algunos países cercanos asiáticos, como puede ser Japón, Corea del Sur, inclusive Oceanía, Australia, que pues van a tener que dejar de lado a todos los países que están en la órbita de Rusia y posiblemente de China, porque inclusive China no se ha decidido todavía a condenar cabalmente la invasión de Rusia. Y lo que esto implica es que ese proceso de globalización y cooperación internacional va a venir ahora de bajada, va a venir al revés, es un proceso de desglobalización. Entonces, esas cadenas de suministro que ya tenías en diferentes partes del mundo, especialmente empresas estadounidenses, europeas, pues van a tener que rehacerse con otro cambio importante, y es que ahora ya te diste cuenta que eres susceptible, que esas cadenas de valor que tenías just in time, que eran muy ágiles, donde no requerías tener inventarios, no requerías grandes bodegas, no requerías tú como empresa muchas inversiones porque dependías de tu cadena de suministros. Cuando ya se rompen y cambia ahora esa filosofía, ahora las empresas están pensando el just in case, solo por si acaso. Ahora te das cuenta que no puedes depender de un proveedor en Asia lejana, porque si algo pasa, pues no te llegan las piezas y entonces tú no puedes entregarle a tus consumidores.
Entonces, muchas empresas van a tener que reconstruir esas cadenas de suministro para hacerlas lo más cercanas posible a sus lugares de producción, pero también para hacerlas más resistentes. Entonces van a tener que construir, pues, bodegas, van a tener que tener inventarios, van a tener que hacer una serie de inversiones. El problema es que estamos viendo ahorita que está repuntando la inflación en todo el mundo, y esto se debe a que se están dando estos incrementos en los costos, que no son solo por los cuellos de botella, creo yo, que hemos visto derivados de los conflictos o de la pandemia. Es este cambio en esta tendencia global que va a implicar que durante los siguientes años, cuando se van reconstruyendo estas cadenas de suministro, pues las empresas van a tener presiones muy fuertes por el lado de los costos. Y esto creo que para el mercado laboral va a ser bien importante, porque si las empresas van a estar con mucha presión sobre los costos, vamos a ver estos niveles de inflación elevados, pues uno de los costos importantes es el del trabajo, especialmente del trabajo. Mientras menos calificado, mientras menos capacidades tienen las personas, pues es más fácil sustituir ese trabajo, pues por robots o por algún tipo de maquinaria, inclusive trabajos que son hasta analíticos, como por ejemplo ciertos tipos de análisis de datos, pues los están sustituyendo ciertas formas de inteligencia artificial. Entonces yo creo que hay que tener muy presente que estamos ante este cambio de tendencia global muy desafortunado, creo. Ojalá que si algo nos deje después de la invasión de Ucrania y quizá después de un par de años, es que retomemos ese camino hacia la cooperación. Pero mientras tanto, lo que vamos a ver es que Estados Unidos va a empezar a cerrarse, igual Europa, o sea, cerrarse dentro de su bloque, y van a requerir de tener pues esos nuevos proveedores pues, que estén más cercanos, especialmente dentro de sus bloques comerciales, que por cierto ahí hay una gran oportunidad para México, que a lo mejor después platicamos. Pero bueno, entonces, primer punto a entender, ¿no? Esta gran tendencia global hacia la globalización, perdón por la redundancia, se está revirtiendo. Y eso representa un reto bien importante, porque van a ser mayores costos y esto va a poner presión en los mercados laborales. Sobre todo en la medida en que las personas pues no estén aprendiendo y actualizando y desarrollando nuevas habilidades que van a requerir en el mundo actual, los nuevos cambios que se están implementando en las tecnologías, van a poner un mercado laboral, creo yo, bien complicado para todos aquellos que no se den cuenta que se tienen que actualizar, que tienen que desarrollar nuevas habilidades formales y clásicas, diría yo. Formales como por ejemplo a lo mejor saber ciencia de datos, ¿no? Una serie de conocimientos matemáticos, estadísticos, y clásicas. Me gusta este ejemplo. Oigan, perdón, yo me extiendo si ustedes me dejan hablar. No, Entonces, sí, no sé si tienen alguna pregunta. Con clásicas, no sé si te refieres, pero lo que hablábamos Mauricio y yo en otro programa es la gran importancia que revisten ahora los soft skills, ¿no? Que no sé si un poco se vaya por ahí lo de la clásica, pero la verdad es que todas las competencias que no son duras, que ahora es esta parte justamente de la negociación, de ser resolutivo, de la parte de liderazgo, todas esas soft skills que no son necesariamente duras, de datos duros, es como la innovación, la creatividad, ¿no? No sé si por ahí andabas con la parte clásica. Por ahí, y además, ¿sabes qué? Con el cambio generacional que viene, yo creo que hay que ser muy conscientes, sobre todo los líderes de las industrias, que normalmente pues, son personas que ya tienen cierta edad, ¿no? Y se enfrentan a los nuevos genios chavos que vienen muy bien preparados en estas habilidades duras, estos millennials, que de repente son científicos de datos y que saben utilizar la matemática y la estadística como magos. Pero el tema es imagínate que tú tienes una de estas personas que es muy bueno y ya encontró algún proceso o algoritmo de inteligencia artificial para resolver un problema importante que tienes en tu empresa, pero el chavo no sabe hablar, no se sabe expresar, no le puede explicar al jefe que muy probablemente pues tenga ya sus 40, 50 años, ¿no? Que es el responsable ante la empresa de todo lo que implique realizar esos nuevos gastos y que tiene que de alguna forma entenderlo. Entonces, si este muchacho no desarrolla esa soft skill, habilidad de la buena comunicación, de cómo puede explicar de forma simple cosas que puedan ser muy complicadas y no transmite
la importancia de lo que él sabe a las personas que toman las decisiones, pues difícilmente va a trascender. Igual, el líder de la empresa que no se da cuenta que a lo mejor está sentado en un garbanzo de libra, tiene al ganso de los huevos de oro ahí, y no lo identifica porque justamente no puede quizá utilizar también sus capacidades de comunicación, pero para entender, pues se pierde mucho valor en este sentido. Va a haber Perdón que te mucha... interrumpa, Mario, Sí, pero claro. es que estás tocando justamente el tema. Platicaba yo con una persona que está en uno de los fondos que apoya a emprendedores, tiene ya de hecho 2 empresas unicornio. El jueves pasado platicábamos sobre esto y el tema que estás tocando es clave y fundamental, sobre todo dentro del contexto que nos has dado, este camino de pasar de la globalización al sentido inverso, proteger acuerdos comerciales, etcétera. ¿Dónde queda todo el talento? Y ahí hay 2 temas que me gustaría tocar más en profundidad contigo. Uno, justo del que estás hablando, el talento hace la diferencia, pero con la característica de la diversidad generacional. Cuando hablas de emprendedores, incluso startups y demás, cómo se enriquecen con la experiencia de mentores que ya andan sobre los 50 años y ya traen una trayectoria profesional, o bien dentro de la misma empresa. Me recuerda justo, hay un libro que se llama The 100 Year Life, que habla de que la expectativa de vida se está incrementando de manera significativa por el avance en la medicina y quitando el efecto COVID. Se está incrementando de manera significativa. Así que puedes tener carreras de 60, 70 años inclusive. ¿Cómo estás viendo tú, y creo que lo tienes muy claro, esta diversidad generacional como un valor agregado de como en el mercado del talento, al enriquecimiento de las prácticas y en este contexto de redefinición o hacer el desafío a los esquemas de la economía globalizada? Mira, ese es un tema bien interesante, bien importante. Déjame ver por dónde lo puedo tomar. Mira, hay una habilidad que yo creo que es fundamental y que van a tener que desarrollar muchas personas en los próximos años. 2, de hecho. De cosas que estamos aprendiendo bastante recientemente, sobre todo en las neurociencias. Y te diría que son 1, el saber ver, y 2, el saber pensar. Porque pensamos bien y pensamos que vemos muy bien, pero si te empiezas a dar cuenta que hay muchos sesgos del pensamiento, hay muchas limitaciones que tiene nuestro propio cerebro y no tomamos eso en cuenta para desarrollar los conocimientos y aprovechar esa diferencia que hay entre las diferentes personas, que si me dejas ponerlo así, buena parte del progreso que se da en la humanidad se da cuando desarrollamos conocimientos y los implementamos a través de la cooperación que tienen las personas. Para desarrollar esos conocimientos necesitas, sí, gente muy especializada en ciertas cosas, pero también necesitas gentes que sean las que aterricen esos conocimientos de forma que se puedan aplicar y que vean cómo aplicarlos. Y déjame poner, hay un ejemplo que me gusta mucho que pasa en la Segunda Guerra Mundial, donde tenían en Estados Unidos un departamento que se encargaba de investigaciones estadísticas y donde llegaban los aviones que habían ido volando en las misiones y entonces hicieron un mapa de calor, que era una técnica relativamente nueva en aquel entonces, para ver dónde les habían pegado las balas a los aviones, porque lo que estaban tratando de encontrar era cómo reforzarlos, dónde podían mejorar el avión para que no se cayera. Y entonces los generales, cuando ven el mapa de calor donde está el dibujo del avión con todos los balazos que había recibido, dijeron, pues está muy fácil, hay que reforzar las áreas donde más balazos recibió el avión, ¿no? Y la persona que estaba aquí a cargo de la investigación, que si mal no recuerdo se llamaba Moisés, Abraham, no me acuerdo bien del nombre, le decía, a ver, no lo estás viendo de la forma correcta. Tú estás viendo los aviones que regresaron. Eso se llama el sesgo de la supervivencia. Eso quiere decir que esos aviones aguantaron todos esos balazos en todas esas zonas. Esas no son las que tienes que reforzar. Las que tienes que reforzar es donde no ves ningún balazo en el mapita que tú tienes, porque ahí sí es donde los tumban. Entonces, fíjate qué importante es
Por eso digo, ¿no? Saber ver. A mí me ha tocado pues diversas experiencias, inclusive cuando estuve en la maestría en finanzas del ITAM, que era muy técnica, eran temas muy matemáticos y había modelos muy complicados. Y los chavos salían muy entusiasmados porque ya sabían usar un modelo. Pero la pregunta es, ¿cómo lo usas y para qué lo aplicas? Y de hecho, uno de los retos que tenemos hoy día, y te diría también entre los economistas, es que muchos de estos modelos estadísticos cuantitativos pues, se basan en una serie de información estadística que vas recabando a lo largo del tiempo. Pero esa información estadística, cuando tienes un cambio tan importante en el mundo, en el estado del mundo como el que estamos viendo ahorita, pues esa información estadística ya no te sirve para hacer pronósticos. Muchas veces tú extrapolas toda esa información de alguna forma, encuentras una serie de relaciones causales y tratas de llevarla hacia el futuro. Pero si ya te cambió el estado del mundo, eso no te va a servir. Necesitas ponerte mucho más creativo para ver cómo vas a usar esas herramientas de forma diferente. Entonces, regresando al tema de cómo incorporas estas diferencias en las capacidades que tienen las personas, hoy sí, muchos chavos de repente, y me gusta el ejemplo de la ciencia de datos, que es quizá de lo más reciente, ¿no? Están aprendiendo a programar. Hoy día puedes bajar un montón de información de las redes y usarla de diferentes formas. Y pues son muy capaces de desarrollar un código y escribir un algoritmo, ¿no? ¿Cómo conviertes eso en algo que resuelva el problema de una empresa? En algo por lo cual otras personas están dispuestas a pagar, ¿no? Por ello. Y ahí es donde se quedan muchos chavos, ¿no? Porque a lo mejor tienen la gran solución para algún problema, pero no lo convierten en una oportunidad de negocio. Inclusive te diría para las mismas empresas, si no nos damos cuenta dentro de las empresas, y quién era el que decía, creo que era, no recuerdo si era Steve Jobs, que si te vas a canibalizar tú a que te canibalice el mercado, pues mejor tú solito acaba con tus productos y pone a funcionar la siguiente generación, ¿no? Si no nos damos cuenta de que necesitamos estar muy atentos y ver esos cambios, ver esas nuevas tecnologías, y ponernos creativos para incorporarlas, pues no nos vamos a dar cuenta y de repente va a salir una fintech o una empresa pequeñita, un unicornio, y nos va a sacar del mercado, ¿no? A empresas grandes y establecidas. Creo que eso es algo que también hay que darse cuenta de ello. Y finalmente el tema de pensar bien, mira, yo creo que cada vez va a ser más importante. Tenemos muchos sesgos naturales del pensamiento por perdón si me meto un poquito en algunas honduras, son temas que he estado desarrollando para un libro que estoy escribiendo. El cerebro humano es maravilloso porque hace muchas cosas, pero el problema que tiene es que consume mucha energía. Un cerebro se gasta el 25% del presupuesto de energía de un cuerpo en reposo, cuando pesa nada más el 2% del total del cuerpo. Es un órgano muy caro en términos energéticos. Y para eso el cerebro, pues para hacer todo lo que hace, que es enterarte de todo lo que está pasando en tu entorno, filtrar todos los estímulos que estás recibiendo y aparte poder pensar e imaginarte soluciones para el futuro, tiene que recurrir a una serie de trucos. Hay un libro muy interesante de un señor ganador del premio Nobel, que es Michael Kahneman, que él habla de que tenemos dos sistemas de pensamiento. Uno que es, digamos, el que es más rápido por default, que es en automático y no es el más poderoso, y el sistema que de verdad, el sistema 2 que él llama, que es el sistema poderoso cuando vas a resolver un problema de matemáticas, ese es el que utilizas. Pero la mayor parte del tiempo, como tu cerebro está tratando de ahorrar energía, no le gusta usar el sistema fuerte, utiliza el sistema que le permite resolver la mayor parte de los problemas que le tienen en el día con día. Y para eso desarrolla una serie de heurísticos, se llaman de reglas de dedo, que son las que funcionan en la mayoría de los casos, pero que producen muchos sesgos del pensamiento, especialmente cuando estás analizando problemas importantes o inclusive en las empresas, tienes que tomar una decisión importante. Muchas veces no te das cuenta que tienes todos estos sesgos del pensamiento. Entonces, creo que vamos a tener, especialmente en el mundo de los recursos humanos, darnos cuenta que tenemos que, al nivel que estés, desde chavo que estás empezando o ya eres un ejecutivo consumado,
darte cuenta que todavía hay ahí muchas habilidades, especialmente de estas que pueden desarrollar más tu capacidad de pensamiento y capacidad para ver las soluciones a las cosas. Y lo tienes que hacer de forma dirigida con este tipo de aprendizajes. Perdón, se me hace que ya me desvió un poquito del tema, pero creo que son, híjole, cosas. Lo que me gustaría mucho enfatizar es que tenemos que darnos cuenta que en el mundo en el que estamos viviendo cada vez va a ser más importante seguir aprendiendo y especialmente tener claro que hay ciertas cosas ciertas habilidades que vamos a tener que desarrollar, y muchas de esas habilidades tienen que ver con la forma en que funciona adquirir conocimientos de la forma en que funciona nuestro cerebro para poder aplicarlos en vivo y en directo a los problemas que enfrentamos. Ver las soluciones a los problemas a veces implica cambiar el punto de vista de forma adecuada y tener el conocimiento para ello. Si no tienes De los hecho, Mario, perdón conocimientos... que te interrumpa, pero yo creo que esto aplica desde la detección del problema. A veces no detectamos adecuadamente el problema. Entonces, esto no solo en la solución, sino en la forma de ver los hechos, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy interesante lo que nos estás planteando y el impacto que yo creo, Mau, a reserva de lo que tú opines, pues esto viene a abonar mucho a lo que tendríamos que, o las áreas de capacitación, las áreas de entrenamiento, que normalmente está dentro de, pues obviamente pertenecen a recursos humanos, tienen que tomar en cuenta, y creo que lo están haciendo, ya está bastante reconocido todos los beneficios de las neurociencias. No sé qué opines, Mauricio, con relación a esto que nos está comentando. No, lo que está comentando Mario es una llamada de atención muy Sí, fuerte también. Las áreas de recursos humanos no pueden quedarse, y yo diría más allá de las áreas de recursos humanos, Mario, los las líderes de las empresas. organizaciones no pueden quedarse con modelos tradicionales de entrenamiento, desarrollo, identificación de talento. Tenemos que entender además la dinámica y la velocidad con la que los cambios están ocurriendo, de modo que estamos hablando de nuevas profesiones, literalmente. Has mencionado muchísimo al científico de datos. Hace 15 años, como director de recursos humanos, se me pide un científico de datos, me había dicho, ¿qué es eso? ¿No? Hoy, el Chief Data Science Officer de un banco es de los que más gana y que tiene un equipo muy, muy sólido, muy robusto, incluso con tecnología, no solo talento. Tenemos que entender que el cambio es aceleradísimo y requiere, entre otras, que nuestra capacidad de aprendizaje, como lo has descrito, sea tan ágil como lo que está requiriendo el entorno. Entonces, lo que me encanta del enfoque que nos estás compartiendo es eso, es la economía global es un todo, donde la persona está al centro y es la que hace mover todas las variables, pero eh, no diría sobrevivirán, quiero decir, destacarán aquellas que tengan la agilidad, la adaptabilidad, la capacidad de anticipar para ir tomando las decisiones y actuar en consecuencia conforme estas variables se están dando, ¿no? Llámese guerra ucraniana, llámese posicionamiento de China, regionalización o encerrarse las economías, pactos comerciales redefiniéndose, etcétera. Tenemos que tener esa capacidad como personas de podernos ir adaptando con agilidad. Eso ha sido Así una es. gran contribución, Mario. No sé cómo andemos de tiempo, Marta, pero No, sí, yo creo no, ya que... andamos cortos, pero yo no me quiero ir y ni quiero terminar. Gracias porque ya hiciste una muy buena recapitulación, Mauricio. Pero Mario, yo no quiero despedir el programa sin antes conocer tu opinión justamente en cuanto a esta parte laboral. Está ahorita sucediendo un fenómeno muy curioso, ¿no? En Estados Unidos prácticamente la tasa de desempleo es mínima, 3.8. Uh-huh. ¿no? Mínima. Obviamente aquí en México, pues, ¿qué te digo, no? Traemos todo un medio, un panorama medio kafkiano, pero esto que pasa en Estados Unidos, mi pregunta sería, pues qué bueno que se fuese, que se pudiera replicar en México. ¿Qué está pasando? ¿Qué podemos aprender de ello? ¿Cómo podemos pues a mí sí me preocupa que en México no solo hay el empleo, sino el empleo digno, ¿no? Porque ya ni meternos porque no nos daría tiempo en la parte de los salarios, que vergüenza nos daría comentar que somos prácticamente de los últimos lugares y, en cuanto a remuneración. Pero esto que está pasando en Estados Unidos, creo que pudiera ser interesante que lo pudiéramos compartir con nuestra audiencia.
Fíjate, y hace ratito hablaba de la gran oportunidad que puede haber para nuestro país a la hora que están reconstituyendo estas cadenas de suministro, porque Estados Unidos va a requerir a sus socios comerciales más cercanos, especialmente a nosotros, para contar con esas nuevas proveedurías y va a requerir de un montón de cosas que se hagan, se ensamblen, se almacenen cerca de Estados Unidos y especialmente en México. Y para el mercado laboral, fíjate, ahí sí hay una gran diferencia. En Estados Unidos lo que hicieron fue aplicar un programa de estímulo muy, muy fuerte para evitar que muchas empresas quebraran. Aquí en México no hubo tal estímulo. Aquí hubo un quebradero impresionante de empresas. Las cifras que en su momento publicó el INEGI hablaba de una pérdida neta de algo así como 400,000 empresas. Ahora, Estados Unidos necesita muchos trabajadores porque si va a empezar a producir muchas cosas allá, y con diferentes tipos de habilidades que no se están logrando llenar hoy día en Estados Unidos. Hay una gran cantidad de solicitudes que no se llenan allá porque no tienen gente que esté dispuesta a hacer ese tipo de trabajos o aceptar ese tipo de trabajos. Y México lo que tiene es necesidad de ofrecer trabajos, tiene muchos trabajadores dispuestos, por eso estás viendo esos niveles tan importantes de migración. Ahora, creo que algo también bien importante, Marta y yo pondría ahí una reflexión, es que si tú, y hay un profesor muy interesante de Harvard que se llama Richard Hausman, que él era venezolano y hace un estudio muy interesante hablando justo de México, de temas de productividad, de lo que es el know-how, el desarrollo de habilidades. Y él te dice, mira, un chiapaneco en Chiapas te produce cierta cantidad de dinero, de ingresos. Ese mismo chiapaneco, si lo mandas a Guanajuato, produce 10 veces más. Y si lo mandas a California, produce 20 veces más. Sí. Es la misma persona. ¿Por qué en un lugar produce más que en otro? Y la conclusión es que depende de lo que esté pasando alrededor en ese lugar. Si en Estados Unidos tú tienes una gran cantidad de tecnología, de inversión, de infraestructura y sobre todo, diría yo, un mercado laboral muy flexible, eso es muy propicio para generar los trabajos. Aquí tenemos un mercado laboral muy rígido, es un término económico, ¿no? Eso quiere decir que en el mercado laboral hay muchas fricciones para que una empresa pueda despedir a una persona y para que una persona encuentre trabajo en una empresa. Por ejemplo, el costo de despido, ¿no? Que a lo mejor se hizo con la mejor de las intenciones para proteger al trabajador. Pero si a una empresa le va a costar mucho dinero despedir a un trabajador, la piensa 2 y 3 veces antes de contratarlo. En Estados Unidos te dicen adiós, y, ok, te dijeron adiós, pero encuentras trabajo muy fácil. Los salarios mínimos, por ejemplo, son, desde mi punto de vista, otra aberración que no debería de existir, porque lo único que hace, con todo y que la intención pudieras pensar que es buena, que es dar un nivel de ingreso a las personas, ¿quiénes son los que ganan el salario mínimo en una empresa? Los que tienen menos habilidades y ahora sí que no saben hacer nada, los que tienen la productividad más baja. Pero para mucha gente que tiene ciertas habilidades, ciertos conocimientos, ese salario mínimo puede representar una barrera para entrar al mercado y adquirir, o sobre todo los chavos que no tienen habilidades, para empezar a adquirirlas. Entonces, algo que deberíamos estar pensando hacer en México es flexibilizar nuestro mercado laboral, para que si una persona, pues de repente no encuentra trabajo aquí en un lado, pues lo encuentra en Querétaro, en alguna otra parte y se pueda mover con facilidad. Si la empresa ya decide que no le funciona a un trabajador o tiene que achicarse cualquier cosa, pues reduce el número de trabajadores, pero ese mismo trabajador se puede emplear más fácilmente en otro lado. Y hay que verlo así, es cómo nos adaptamos a los cambios. Y aquí sí es un tema muy de la psique humana, porque no nos gustan los cambios. Pero imagínate que tú tienes una empresa que todavía quiere seguir produciendo faxes, ¿no? Y quieres seguir manteniendo tu plantilla laboral produciendo faxes, ¿no? Y si no te das cuenta que ya los faxes nadie los compra, que ya no es algo que es socialmente útil, pues tu empresa acaba quebrando, toda tu capacidad productiva se acaba perdiendo y esos trabajos también se van a perder. Las empresas tienen que darse cuenta cuando ya el fax no es lo socialmente deseable y tienen que cambiar el trabajo de un sector a otro y como economía, tú tienes que dejar de producir faxes y ponerte a producir teléfonos celulares, tienes que
quebrar a unas empresas y mandar esos trabajos que se pierden en un lado a donde sí se están produciendo. Pero si tienes un mercado muy rígido, con leyes que impiden que ese cambio sea rápido, pues es difícil que se den esos movimientos. Pues ya nos contestaste la duda de por qué Estados Unidos no hay, el nivel de desempleo es muy bajo y aquí estamos al contrario, ¿no? Este mercado rígido que nos atora, Pues mira, ya estamos en tiempo de concluir. De verdad que ha sido pues un deleite el escucharte, mucho aprendizaje, Mario, y me gustaría que Mauricio, pues si gustas hacer otro breve cierre de lo aprendido con Mario el día de hoy y ya despedimos el programa, Mau. No, por supuesto, y me uno al comentario. Yo creo que tenemos que emplazar a Mario a una segunda parte porque nos quedamos con varios temas en el tintero. Y finalmente, esta combinación de entender los fenómenos económicos, las tendencias y cómo nos relacionamos a nivel comercial y con las diferentes entidades en el mundo, pues partiendo justamente de la toma de decisiones de las personas, donde además tenemos que tener esa flexibilidad de aprendizaje y estar abiertos a las nuevas formas de trabajo, de colaboración, con un componente que a mí me parece muy relevante y que has tocado muy atinadamente, Mario, la diversidad generacional. Muchísimas gracias por tu participación, de verdad, y estamos emplazados, como decía, para una segunda parte contigo. No, muchas gracias por la invitación. Perdón, se me hace que en algún momento fui un poco desordenado, son temas que me apasionan y sí, los podremos tocar en una segunda También ocasión. nosotros somos así, Mario, no te preocupes. Así somos. Así somos, no te preocupes. Los que somos apasionados, así, eso nos pasa. Pero de verdad, muchísimas gracias. Vuelvo a repetir, a nombre de la Universidad de Anáhuac, México, a nombre del Centro de Alta Dirección en Economía y Negocios, de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos y de RHTV, te damos las gracias y les damos las gracias a todos los que se conectaron el día de hoy para escuchar este tema fundamental y muy interesante en economía global y su impacto en el mercado laboral. Muchísimas gracias a todos. Despedimos este programa agradeciéndote nuevamente a Mario Correa el habernos permitido escucharte. Muchas gracias a todos. Vale. Muchas gracias. Hasta luego. Bye bye.